Bueno, pues quisiera con este vídeo desmentir algunos de los tópicos que circulan en prensa en relación a la ofensiva contra Siria de los llamados rebeldes, supuestamente sirios y que en su mayoría no lo son. Un matiz de importancia es el señalar cómo la prensa edulcora el contenido y el carácter de estas bandas organizadas, llamándolas como mucho islamistas, cuando no rebeldes de la oposición o militantes sirios, etcétera, no son simplemente islamistas, son integristas islámicos, es decir, son personas que implementan la Sharia y cuyo lema es cristianos al Líbano, alawitas a la tumba, cuando no, alawitas a la tumba y cristianos también. Eso explica que la gente de manera multitudinaria esté huyendo de Alepo. No es por miedo a los bombardeos de Rusia supuestamente o del Estado sirio, sino porque estos rebeldes, entre comillas, si eres joven y rebelde, Coca-Cola te comprende, pues van preguntando por la calle, armados y apuntando a la frente de la gente o al corazón de la gente, y les preguntan por su confesión. Si no son suníes, directamente les pegan un tiro, o si no les pegan un tiro les invitan, entre comillas, a salir de Alepo. La prensa ha señalado también el supuesto carácter popular de esta ocupación de Alepo. Entonces, si tiene un carácter popular, ¿cómo es que cuando han derribado estatuas alusivas al gobierno o alusivas a la ideología socialista, panarabista, citas en Alepo, tirando con un vehículo de tracción y una soga atada, como la estatua del Bas en la famosa rotonda de la Ciudadela, porque es que no se ven sirios de a pie allí? O sea, se ven cuatro gatos fanáticos, pero cuatro literalmente mal contados, y los armados. Entonces, ¿qué carácter popular es ese? Que la gente está ausente de los movimientos simbólicos que hacen ellos, digamos, de ruptura simbólica con el Estado sirio, tirando por tierra sus símbolos y derribándolos y tal. Entonces, también muy importante ver cómo ellos queman la bandera siria y cómo en lugar de la bandera siria, en varios edificios que eran edificios oficiales y en la cúspide de la ciudadela del Kalat, que se llama de Kalat al-Halibia, del Kalat de Alepo, han izado la bandera turca. Mientras queman la bandera siria, y en el lugar de las banderas sirias, ellos enarbolan la bandera que era la bandera colonial francesa, partidaria de un estado para los drusos, o sea, hacer bantustanes bajo hegemonía sunita. De hecho, la bandera que ellos izan, la bandera de la colonización francesa, con franja superior verde, central blanca, inferior negra y las tres estrellas rojas, significa eso, es decir, el verde por el Islam y la sunna, el blanco por el califato omeya, el negro por el califato abasí, es decir, la supremacía suní en territorio sirio, y las estrellas del centro, una por cada estado, es decir, hacer un estado sometido al Islam, una especie de Bantustán para los drusos, un estado para los alawíes y un estado para los cristianos. Pero repito, es decir, sometidos a la Sharia y a su dictamen de diferencialidad tributaria, es decir, de que quien no sea musulmán haya de pagar diferencialmente una serie de impuestos, tanto en cosecha, en producto, como en dinero, impuestos individuales e impuestos colectivos por circunscripción o por aldea o por municipio, a los capitostes señores de la guerra que vienen de Turquía.
Otro tópico es aquel que, al decir de la prensa, estos rebeldes se habrían sublevado ahora como en una nueva oleada, una new wave de deserciones del ejército y tal y cual, formando parte, o sea, ingresando en las filas de Ahrar al-Sham. Bueno, esto es mentira. Ahrar al-Sham ya tiene muchos años, es una escisión de Jabhat al-Nusra inicialmente, y que compite con otras bandas integristas de Estado Islámico, la misma Jabhat al-Nusra, y etcétera. Y no han salido ayer, ni han salido hace un año, ni hace dos. Es decir, estos rebeldes proceden en su mayoría, bueno, tanto de Turquía, que entran habituallados hasta los dientes, ya se ve en el armamento que tienen y en sus atavíos, en los sombreros que lucen, que son sombreros norteamericanos, son sombreros de los marines norteamericanos, de los marines estadounidenses, de las brigadas del desierto. O sea, esos son los sombreros que tienen. Y que delatan quién les da los equipamientos y etcétera. O sea, han sido los turcos pertenecientes a la OTAN, para más INRI, y a su estructura militar. O sea, por vía de Turquía, pero no están metidos solo los turcos, hay otros actores, tanto regionales como globales. Pues bien, ellos no salen de ayer, ni de antes de ayer, ni de hace un año, ni de hace dos. El gobierno sirio cometió para mí el error de, en lugar de acabar con ellos en su momento, irles ofreciendo la honrosa salida de que se trasladaran con familiares, parentela o bueno, solos a la provincia de Idlib y conservando sus armas, para que así rehusaran luchar hasta el final, rehusar hasta lo que llaman ellos el martirio, o sea, en plan kamikaze, en plan berserker, rehusaran llegar a tal punto en sus fechorías y iniciaran otra vida en paz allí y, digamos, confinados en esa provincia, cosa que han demostrado evidentemente pues no hacer, ¿no? Eso fue un gran error. Se pretendía con eso que sí, que aceptaran recluirse en Idlib porque podían demostrar que supuestamente no era una rendición la suya, sino era una retirada, entre comillas, honrosa, digamos, porque conservarían sus armas, podrían trasladarse allí y tal y cual. Bueno, pues con el tiempo, lo que no ha hecho el Estado, que debería haber sido acabar con ellos una vez los había confinado allí, pues ellos lo han hecho, ¿no? Que es rearmarse a través de los puentes territoriales entre las provincias de Alepo y las de Idlib y a partir de Turquía, bueno, Turquía, un territorio donde en la frontera turco-siria y en el territorio ocupado por Turquía todos son tenderetes y stands de armas. O sea, hay la libre venta de armas para habituallarles a ellos, cuando no la transferencia directa de armas por parte del gobierno de Erdogan, neotomanista, a esos vástagos suyos, ¿no? Pues nada, ellos se quedaron en Idlib y luego con las conversaciones, los acuerdos de Astana, de contención bélica y de establecimiento de una relativa paz entre los contendientes y tal, y entre los actores regionales y globales que participan de lo que llaman la guerra de Siria, es decir, la invasión contra Siria, pues nada, ahí se quedaron y se siguieron armando, entrenando y preparándose para una contraofensiva, bajo un clima de supuesta concordia relativa a la que se había llegado a través de los acuerdos y con la laxitud también relativa por parte del ejército árabe sirio y del gobierno, ¿no? Que creía que se había llegado a un statu quo de balance. No ha sido así. La prensa, por otro lado, exagera las ocupaciones territoriales de estos rebeldes. Cuando dicen que dominan todo Alepo no es cierto, lo dominan parcialmente, y cuando dicen que han llegado hasta Hama tampoco es verdad, es decir, han intentado llegar hasta Hama, los han neutralizado y los han detenido.
Es verdad que ellos cogieron mucho material del ejército, porque el ejército en su retirada dejó material bélico, pero ahora también se lo han cogido a ellos. Y ni hablar de que estuvieran camino de Damasco, todo esto son bulos, no sé si por parte de pagados por Turquía o por otros actores, o porque o porque ellos lo han creído así o tienen malas fuentes de información, pero no es cierto que hayan llegado a Hama y no es cierto ni mucho menos que estén en camino de Damasco, ni que controlen la totalidad de Alepo siquiera. Esto no debe llevarnos a menoscabar la importancia del movimiento este que han hecho y que refleja, por un lado, las ansias de Turquía de volver, ¿no? Como habían estado durante cientos de años, con una ocupación imperial del territorio sirio, ocupación que, digamos, la mediaban a través de los efendi, de los campesinos ricos y terratenientes suníes que les hacían de lugartenientes territoriales y, y que establecía una sociedad de castas, ¿no? En la cual los alawíes tuvieron que refugiarse en las montañas porque los querían exterminar, los exterminaron parcialmente, se refugiaron en las montañas de la cordillera litoral, luego una vez allí, pues allí no había territorio de siembra porque era todo montañoso y tuvieron que ponerse al servicio de las poblaciones locales suníes, trabajar para ellos, los trataban como animales, los utilizaban de animales de carga como si fueran asnos, no les permitían cultivarles la tierra ni siquiera para los suníes porque sus manos, decían, de los alawíes eran impuras y bueno, y ahí se quedaron, ¿no? En las montañas. Cuando no, pues tuvieron que huir también a Iberoamérica. Esto sobre todo los cristianos, ¿no? Y bueno, por último decir que aquello que presenta la prensa como un hecho aislado, ¿no? Fuera de un contexto regional más amplio, en realidad es un episodio de una guerra actualmente más amplia que tiene varios frentes. Israel ha estado en los últimos meses machacando y bombardeando las posiciones de la resistencia libanesa en Siria, de Hezbollah, aliada de Siria, y también han bombardeado, mermando la capacidad misilística estratégica de los iraníes. Y entonces, bueno, cuando comprometen a estos en el frente de guerra palestino también, pues aprovechan para mover a sus peones, ¿no? Al integrismo islamista salafista en este caso. Y bueno, y esto llega cuando Rusia también pues está en otro frente importante, que es el ucraniano, eso es evidente. Otro bulo de la prensa y de supuestos adláteras, youtubers, supuestos presuntos analistas y tal, es que han dicho que Bashar al-Assad se habría fugado o que al menos habría ido al ataque para esconderse al abrigo de los rusos y tal. Y bueno, esto no es cierto. Esto, si lo hubiera hecho, podría haberlo hecho muchísimo antes, desde hace 14 años que empezaron las hostilidades, y siempre ha estado al lado de Siria, del Estado y de su pueblo, y si hace falta morirá con los sirios porque es un patriota, o sea, eso no cabe duda. Lo ha demostrado. Esa posición alternativa más cómoda de haber huido, de estar exiliado en Rusia o donde fuera, pues la ha tenido ya durante muchos años y no lo ha hecho y no lo va a hacer. Ahora menos que nunca. Bashar al-Assad sabe perfectamente lo que supondría que avanzaran hacia las poblaciones costeras sirias y de la cordillera litoral los rebeldes. O sea, el exterminio de los alawíes. Y eso no lo va a consentir. Otro bulo de la prensa es que el régimen sería un régimen alawí.
cuando en realidad la mayoría del gabinete gubernamental y del consejo ministerial son suníes, la mayoría del parlamento sirio está compuesto por suníes, la burguesía privada, empresarial, comercial e importadora siria, el grueso de ella, es suní, Damascena, y la burguesía de Bazar, de Zoco, que maneja el oro y tal, es suní en Damasco, en Palmira y en Alepo mismo también. Una de las funciones de los vástagos, estos que han movido pues, las potencias regionales, Turquía fundamentalmente, pero también Israel seguramente, porque bueno, una de las funciones es interceptar, bloquear y quedarse para ellos el flujo armamentístico y misilístico desde Irán a través de Irak, luego de Siria y hasta la resistencia libanesa, cosa que estos rebeldes pues pretenden hacer, ¿no? Pretenden interrumpir ese flujo de armas. Ya se ha visto, ¿no? Cómo han tratado a los carteles y a los letreros donde aparecen miembros de la resistencia chií libanesa o miembros del gobierno iraní que apoya la resistencia palestina, han destrozado y han quemado o apuñeteado y roto esos carteles. Y, y bueno, y entonces es un movimiento paramilitar, digamos, ¿no? De estos, algunos pagados, otros fanáticos y otros, ambas cosas, pagados y fanáticos, pues al servicio objetivo de Israel, porque se consigue así parar, o sea, interferir en un itinerario, en un circuito de tránsito de armas que acababa en la resistencia palestina y en la resistencia libanesa. Eso facilitará la empresa israelí también de acoso y derribo y exterminio de los palestinos en Gaza y de ataque al Líbano, territorio en el cual hay provincias y territorios meridionales en el sur, Biblos, Tiro, Sidón, que los israelíes judio-fundamentalistas reivindican para sí como parte de su tierra prometida, que han de integrar en Israel, gobernarla políticamente y repoblarla, judaizarla demográficamente. Bueno, pues hasta aquí de momento y seguiré informando. Espero haber sido útil para desmentir alguna de las mentiras, tanto periodísticas como paraperiodísticas en YouTube y poner algunos puntos sobre las síes. Saludos a todos. Siria vencerá.